Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Hoy, como siempre, les voy a pedir que por favor mantengan los micrófonos cerrados para evitar los ruidos del ambiente. Les agradezco como siempre a las instituciones y empresas que nos acompañan en estos eventos y que los hacen posibles. Les recuerdo que todo esta charla, como todas las anteriores, pueden verse en nuestro canal de YouTube. Bueno, el día de hoy, el tema que tenemos refiere, digamos, es muy querido a nuestra zona, refiere a las diferencias entre las políticas de Macri y Fernández para el campo y los resultados. Para tratar este tema, que tiene, yo decía recién, muy querido por nuestra zona agropecuaria, a eso me refiero, tenemos a dos expertos en este tema, dos conocedores. Por un lado, el doctor Luis Miguel Echevere es abogado, es productor agropecuario, ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, ex presidente de la Sociedad Rural Argentina. Y por el otro lado tenemos la presencia del ingeniero Santiago del Solar. El ingeniero del Solar es sexta generación de productores agropecuarios, es ingeniero agrónomo de la UBA, ex presidente de Maizar, ex comisión directiva de ACREA, ex directivo de la Sociedad Rural Argentina y ex jefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria. Bueno, muchísimas gracias Luis Miguel, muchas gracias Santiago por acompañarnos. A continuación vamos a tener el desarrollo de la charla, que va a consistir en una exposición por parte de Luis Miguel primero y de Santiago a continuación, y después vamos a dar lugar a preguntas del público asistente. Así que bueno, muchísimas gracias otra vez a todos. Luis Miguel, adelante, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias Alberto, muchas gracias a la Asociación Civil Río Paraná por la invitación. Y bueno, creo que es un tema no solamente importante para la región, sino para todo el país, en el sentido de que todavía 7 de cada 10 dólares que entran como divisas a la Argentina son generados por la agroindustria, ¿no? Digamos, en línea con esta realidad, y conscientes de que para saber si el rumbo de las cosas es bueno o malo, hay que poder medirlas, ¿no? Hay que poder decir, tener un metro patrón, ¿no? Que uno pueda decir, bueno, en un determinado momento histórico las cosas se hacían así, o mejor dicho, estaban en este nivel, y a partir de que se aplicaron determinadas políticas, en determinado tiempo hubo este resultado, ¿no? Entonces, de esa manera se puede ir chequeando si las políticas que se llevan adelante fueron buenas o malas, o hay que mejorarlas o dejarlas como están. Y por eso nos pareció, cuando hablábamos con Héctor, atinado en su momento el título de esta charla, que es, bueno, compararnos, porque en definitiva, si hay algo que también mejora la economía de los países, es la calidad institucional. Y en la continuidad institucional de los países o de las democracias, es muy importante, como decíamos recién, poder comparar y con datos objetivos y concretos. Para hacer esto, yo voy a tirar 3 o 4 líneas de trabajo que nos planteamos con Santiago al asumir las responsabilidades que tuvimos en el gabinete del ingeniero Macri, que principalmente fueron transparentar las cadenas, evitar que hubiese posiciones dominantes, evitar que hubiese transferencia injustificada de recursos de un eslabón a otro, que lamentablemente cuando hay intervencionismo, cuando la economía es cerrada, se da mucho en muchos países, y ahora se volvió a hacer en Argentina, pero vamos a hablar de eso más adelante. También nos planteamos hacer una agresiva política de apertura de mercados, porque por definición y por todo lo que producimos, que seguimos produciendo alimentos para cerca de 400 millones de personas, es muy importante tener la mayor cantidad de mercados abiertos y funcionando. También nos propusimos bajar lo más posible el gasto dentro del ministerio, y por otro lado trabajamos mucho en lo que es las mesas de competitividad, en el sentido que de la mano de la desburocratización es
la dinámica de mejora constante en interacción con el sector privado. Entonces, para ir por partes, transparencia significa haber sacado privilegios que lamentablemente ahora volvieron, empezando con las comparaciones. Uno fue el diferencial que se restituyó este gobierno entre el precio del poroto de la soja y el aceite. Otro fue el fideicomiso, que también eliminó el gobierno de Macri para también la industria aceitera, que este gobierno lo volvió a instaurar. También fue poder volver a exportar cueros, que durante toda la época kirchnerista estuvo prohibido, y nosotros abrimos la exportación de cueros y ahora la volvieron a cerrar. Y en esas mesas de competitividad, donde todos los eslabones de la cadena nos juntábamos con todos los funcionarios para ir reunión a reunión, poder mejorar procesos, fuimos sacando todas esas trabas que había o beneficios que había de un eslabón en detrimento de otro por la intervención del Estado. Esto tiene las más variables implicancias. Santiago se va a extender en el tema, pero van desde no solamente lo productivo, sino también en el ámbito de la seguridad, en lo que es el transporte, por ejemplo, en el exceso de protagonismo y de poder por parte de los gremios, no solamente el transporte vial, ferroviario o automotor, sino sobre todo también las mafias que había en los puertos y que lamentablemente nosotros sacamos un peaje que cobraba el gremio de Moyano por el solo tránsito de los contenedores dentro del puerto, y ahora vemos que lo vuelven a colocar. O sea, de muchos aspectos, ¿no? Con seguridad, con infraestructura, sino que también en lo que hace a la transparencia y la agilidad de los trámites. Durante nuestra gestión se perfeccionó el trámite virtual, o sea, sin papeles, o sea, el expediente digital, el expediente virtual. Lamentablemente este gobierno volvió al papel. Ese expediente virtual era tan bueno levantarse, abrir la computadora, porque uno sabía dónde estaba, en qué área, cada uno de los trámites que estaba trabado, y uno llamaba a los funcionarios y decía, bueno, por favor, destrabámelo, y se hacía, eso aceleraba completamente. También los registros, que eran una tortura, una manera de dominar o de castigar, ¿no? Lo que era inscribirse en un registro de operadores de granos o no, o de exportador de granos. La habilitación de frigoríficos, eso cuando nosotros llegamos había, por ejemplo, en el caso de China, unos 25 frigoríficos habilitados, perdón, 35 frigoríficos habilitados, y cuando nos fuimos dejamos habilitados 99 frigoríficos. O sea, todas cuestiones puntuales, minuciosas, que al destrabarla le cambiaba completamente el panorama a una industria o una cadena completa. Así llegamos a tener más de 30 mesas de competitividad, donde incluso hasta el gremio se sentaba, muchas de ellas 10, 12 mesas encabezadas por el propio presidente de la Nación, que eso también le daba mucha agilidad al trámite. También otro punto importante, como les mencioné, fue haber reducido el gasto. A valores nominales bajamos el presupuesto del ministerio al 50%, sin lesionar ninguna función. Bajamos viáticos, bajamos viajes al exterior sobre todo. Devolvimos 2 edificios, el último costaba $180.000 de alquiler por mes. O sea, devolvimos 2 edificios con uno que valía alrededor de $2 millones por año de alquiler. Redujimos decenas de cargos políticos, simplificamos y achicamos secretarías y subsecretarías, todo en línea con hacerle más fácil, digamos, no solamente la vida, sino liberarle tiempo al productor para que pueda hacer lo que mejor sabe hacer, que es producir, ¿no? Con respecto a lo internacional, dejamos abiertos en 4 años 253 mercados, que como les decía, cada mercado que abrimos fue tocar con la varita mágica a alguien que en vez de estar pensando en la diaria, se le abrió un panorama completamente diferente, de poder decir, ahora mi futuro está en colocar este producto en Europa o en Estados Unidos o en Asia. También le pusimos mucho acento y mucho trabajo
a los acuerdos comerciales, junto con Cancillería, por supuesto, que bueno, logramos un acuerdo histórico, trabajando en equipo con otras áreas de gobierno, con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que nos abre un mercado con 500 millones de consumidores y que tienen prácticamente 5 veces más de poder adquisitivo de lo que tienen los habitantes del Mercosur. Así que, bueno, participamos, bueno, se llevó adelante y participamos de muchísimas misiones comerciales, incluso acompañando al presidente de la Nación. Trabajamos en el ingreso de la Argentina a la OCDE, que es digamos, un upgrade de los países, o sea, un mejoramiento de la calidad institucional importante que trae, digamos, que está directamente relacionado con el desarrollo de la economía. Porque cuando uno puede demostrar que tiene procesos transparentes, instituciones transparentes, división de poderes, respeto a la justicia independiente, genera también que la gente que tenga intención de invertir, invierta y genere empleo y saque gente de la pobreza. Trabajamos muchísimo con Santiago, hicimos diferentes viajes para expresar nuestra parte de lo que hacía la agroindustria en aras de la transparencia, y todas las otras áreas del gobierno hicieron lo mismo. Así que todas cuestiones que están perfectamente desarrolladas, para alguno que le puede interesar, en un informe de gestión que nosotros presentamos al terminar nuestra tarea en el Ministerio y que es perfectamente auditable. Yendo al título digamos, de la presentación y queriendo ser claro y bien contundente, lamentablemente nada de esto se siguió o por acción o por omisión. Todas las cuestiones de transparencia fueron dejadas de lado, todos esos desequilibrios que nosotros equilibramos en las cadenas volvieron a los vicios anteriores, donde hay ahora ganadores y perdedores en las cadenas, cosa que no debería ser, no debería suceder. No vemos que haya ninguna acción que siga o que esté siguiendo la apertura de mercados, la firma de tratados internacionales, de acuerdos de intercambio comercial, porque no son acuerdos de libre comercio, son acuerdos de reglas de juego para ejercer el comercio, en este caso entre dos bloques, o entre un bloque y un país. No vemos que se haya seguido trabajando en mejorar condiciones de las cadenas, no vemos que, lamentablemente, se haya trabajado en la desburocratización, sino todo lo contrario, volver al papel versus el expediente electrónico es claramente un retroceso que hasta, digamos, es contaminante y digamos, perjudica el medio ambiente. Así que en eso creo que conversaciones como estas son muy necesarias, porque creo que el aporte que nos toca a nosotros para ayudar a esa calidad institucional tan anhelada. Pero si vos me permitís, Alberto, te pediría si Santiago puede continuar con los temas que teníamos previsto, que conversamos previamente para que él desarrollara. Sí, muchísimas gracias, Luis Miguel. Santiago, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que la gran diferencia que tenía el gobierno de Mauricio Macri con este gobierno es que Mauricio Macri y toda la administración sabía a dónde queríamos ir, cuál era el norte, hacia dónde queríamos llegar. Hoy, el gobierno actual no tiene mucha idea, solamente desde el punto de vista recaudatorio, cuánta plata le puedo sacar al agro. En cambio, como explicaba Luis Miguel, la idea era jugar en primera. O sea, la Argentina no le tiene temor a nadie en el mundo para competir con nuestros productos agrícolas. La Argentina es una de las economías más cerradas del mundo y eso se demuestra a través de los ratios de importaciones sobre PBI, exportaciones sobre PBI. No nos podemos comparar prácticamente con nadie. Y lo que buscamos era todo lo contrario, salir a competir. Para eso abrir la economía y firmar acuerdos como el que comentó Luis Miguel Echeverre, Unión Europea-Mercosur, que se logró, se firmó, que pasamos a ser socios de los europeos compartiendo reglas de juego. Había diferencia, había muchas cuestiones para seguir trabajando en común, pero la baja, el desplome de los aranceles de importación que tenían frutas con el 20%, que por ahí Chile puede acceder y nosotros no, generaba una oportunidad inmensa que hoy no hay ningún interés por parte de Argentina, a pesar de que convengamos que está complicado del lado europeo también, y del lado, por supuesto, brasileño y uruguayo se escuchó los últimos días bien claro que quieren
abrir la economía, pero no hay ningún interés del gobierno argentino de llegar a esos mercados. Para producir, desarrollarnos, tenemos la capacidad de exportar nuestros bienes, pero para eso tenemos que tener el cómo, y el cómo son estos acuerdos de libre comercio. Por otro lado, el presidente Macri, y eso había una línea bien clara que bajaba todo el ministerio, que Luis Miguel compartía con el presidente Macri, con todo el equipo nuestro, era de el Estado, por un lado, por supuesto que tener una presencia activa para desburocratizar, tratar de facilitar las cosas, pero liberar más que todo el potencial del sector privado argentino, que en el agro es monumental y tiene un freno de mano inmenso. Y para eso había que hacer un trabajo de cambio de aguas. ¿A qué me refiero con eso? En las aguas saladas hay tiburones. Sacar todos los tiburones no es tan fácil. Pero si uno cambia el agua y tiene agua dulce, el tiburón no está más. Eso es un ejemplo para explicar, por ejemplo, el mercado de la carne. Un samid funcionaba en las aguas saladas. Era un tiburón que funcionaba en esa situación. ¿Cuál era la idea de fondo y que se fue trabajando de a poco? Cambiar ese agua. ¿Qué significaba? Por un lado, bajar la presión tributaria. ¿Por qué? Al bajar la presión tributaria que se hizo, pacto fiscal, todo lo que es ingresos brutos, que ahora se volvió para atrás, impuesto a las ganancias, que era en su momento el 35%, se bajó al 30%, ahora tiene que llegar al 25%, aparentemente lo van a dar vuelta, no lo sé. Derecho de exportación, retenciones, que se bajó muchísimo, eso también. Bueno, en ese sentido, cuando teníamos esa presión tributaria tan alta, el evasor era el que más premio tenía. El que iba por derecha, que quería tener la gente en blanco, pagar los impuestos como correspondía, era el que no podía desarrollarse. Bueno, el trabajo de bajar la presión tributaria, por supuesto que es muy duro, porque iba acompañado a lo que dijo Luis Miguel, en la baja del gasto público, que no siempre tiene un apoyo de todos, porque cuando va a bajar el gasto público, Luis Miguel se va a acordar perfectamente, esa baja que dijo Luis Miguel, en términos reales del 53% del gasto, por supuesto que políticamente nos costó mucho, porque había muchos intereses creados, pero se logró bajar el gasto público, bajar los impuestos. Ese era el camino que se estaba transitando. Por supuesto que es lento, no se pudo hacer todo en 4 años, pero sí era un camino muy claro. Pensemos en cifras. ¿Cuánto recibe el productor hoy del precio internacional del trigo y el maíz? Estamos en un 52%. Estando el presidente Macri, estaba entre el 80 y el 90%. Es una diferencia abismal. Por ahí hoy no se nota tanto, porque está enmascarado en la suba de precios. Subió tanto el maíz, subió tanto el trigo, que el productor no nota esa diferencia. De recibir la mitad a recibir el 80 o el 90. Para el caso de la soja, había retenciones en la época de Macri, mucho menos que ahora, y el productor recibía un poquito más de 2/3 del precio internacional. Hoy se recibe el 38%, o sea, 1/3. O sea, es abismal la diferencia de la presión tributaria combinada con el diferencial de tipo de cambio que hace que el productor argentino hoy no pueda competir con los competidores naturales. ¿Cómo hacemos para competir si recibimos la mitad del precio del maíz que recibe un brasileño o un estadounidense? Es como dar 50 metros de ventaja en una carrera de 100 metros. La carrera la terminas perdiendo. Otro de los temas que Luis Miguel se refirió, que me parece importante, que fue un trabajo muy duro, que se hizo a nivel de todo gobierno, que es el combate de las mafias, ¿no? Todas las presiones que reciben los productores, que hoy están a la orden del día, ¿no? De sindicatos que te obligan a tomar gente para hacer tareas que hoy no existen más, que presionan. Hay plantas tomadas hoy en Trenquelauquen, planta de silos, hoy en día, cuestión que con Luis Miguel, Patricia Bullrich y Dietrich, con el Ministerio de Transporte, se trabajó en lo que se llamó cosecha segura, que la impronta que puso la llegada de Luis Miguel era que no era solamente trabajar en los puertos, que por supuesto que estaba enquistado por muchas mafias, sino el transporte de la cosecha hasta el puerto o hasta la planta de silos, el acopio o el molino. Y eso se hizo muy bien y se empezó a trabajar con mucho más carga en ferrocarriles, porque muchos centros de camioneros se meten en las plantas de silos y le dicen, mira, vos más de tanto no transportás por ferrocarril, porque si no, bueno, y ahí está la amenaza implícita,
Y eso era natural y sucedía. Cuando llegamos nosotros, eso lo empezamos a cambiar y se cambió mucho. Mucho, y eso se traducía en menor costo de flete, menos camiones en la ruta, aprovechar los ferrocarriles y empezar a dar una vuelta al ferrocarril que estaba bastante abandonado. Bueno, todo ese trabajo, convengamos que lo estamos notando hoy, que se está perdiendo y se está escapando de las manos, ¿no? Pero la esperanza, la verdad que no la perdemos, porque sabemos que eso se vio. Se vio que hay una posibilidad de cambio, que hay gente que está dispuesta a cambiar, que hay infraestructura en Argentina que existe, que no me refiero a la infraestructura vial, por ejemplo, que esa no existe, pero sí una infraestructura interna en el agro, de relación de confianza en distintos actores de la cadena que trabajan juntos, que de alguna manera pueden oponerse a este tipo de cuestiones que están volviendo a llegar a la situación de todos los días de los productores. Por otro lado, Luis Miguel se refirió a otros temas que costó mucho, que es los privilegios que había para ciertas cadenas. Privilegios a costillas de otros. Muchos empresarios, ¿no? Más que empresarios son aprovechadores de situaciones, buscaban manera de conseguir una prebenda en vez de conseguir un negocio para desarrollarse. El caso, él lo mencionó, de la industria aceitera, que en realidad es una industria pujante en Argentina, que estamos todos orgullosos y que puede competir perfectamente con cualquier industria aceitera del mundo. Pero siempre tenía un diferencial de derecho de exportación, mismo cuando hubo 0 retenciones. Y eso era directamente plata que salía del bolsillo de un productor de Firmat o de Río Cuarto, que se trasladaba a los bolsillos de una empresa aceitera, lo cual no tiene ningún sentido. El presidente Macri tuvo el coraje de quitar eso y que la industria aceitera compita. Nadie tiene nada en contra de ellos, al revés, cumple una función importantísima, pero compite de igual a igual como lo hace la industria aceitera de cualquier país del mundo. Al mismo tiempo, se trabajó mucho con AFIP, porque el tema era cómo hacer para bajar el gasto público, ir bajando los impuestos, pero a su vez cerrar el cerco, que no se escapen los mismos de siempre. Pero para eso, lo primero que tenía que haber es que el premio para el evasor fuera menor. Premio lo digo entre comillas. Que el evasor, si el impuesto a las ganancias, ahora que están hablando del 40%, pasaba al 25%, como lo programó el presidente Macri, obviamente que la diferencia es enorme entre una persona que evade y otra persona que no evade, o una sociedad que evade y otra que no evade. Bueno, ese trabajo se empezó a trabajar con herramientas que no solo simplificaban al productor, porque pasamos del registro fiscal de operadores de grano, que era una tortura, te bajaban de registro de un día para el otro y no sabes qué hacer con tu grano, no te entregaban carta de porte, a pasar al sistema CISA, que es mucho más sencillo, que bajamos la cantidad de declaraciones de una manera impresionante, y a su vez que el productor que estaba bien, que tenía buen puntaje, cobre 5,5 puntos de IVA en vez de cobrar el 2,5, y que íbamos a ir siguiendo con el puntaje para que el productor cobre el 10,5 de IVA, como corresponde, y no le retenga nada a la FIP. Bueno, ese trabajo, cruzando información electrónica con la FIP, se estaba trabajando muchísimo mejor y llegando a un camino que, por supuesto, se iba a cerrar cada vez más el cerco, pero a medida que hacíamos el trabajo de la baja de impuestos, porque, como es lógico, nadie creía que subiendo más impuestos y tratando de cobrar más era la solución. La solución era agrandar la base, que cada vez sean más los que paguen, pero que paguen menos. Bueno, en ese trabajo se hizo mucho también en pesca, que se trabajó muy bien transparentando todo lo que eran los partes de pesca, todo lo que era el control de la milla hasta la milla 200, que todos han visto hoy lo que es la milla 201 en adelante, que había convenios y trabajos que se fueron avanzando para intentar controlar a partir de la milla 200, pero el tema pesca se organizó muchísimo, se ordenó muchísimo, porque hubo en la época anterior un problema muy serio con la merluza, que se depredó la merluza y costó muchísimo reponerla. Yo creo que Argentina, el mensaje que se le dio al productor era que había un camino, al productor y a toda la industria, un camino de exportación que necesitamos que lo apoye todos los sectores de la comunidad argentina, que se entienda que teníamos que abrir la economía, no podemos tener un arancel externo común, que hoy están protestando y tienen toda la razón los brasileños y los uruguayos, y con Luis Miguel trabajamos muchísimo para organizar un sistema de arancel externo común menor,
un tractor o una cosechadora se paga un 35% de arancel de importación, tenemos las cosechadoras más caras del mundo para cosechar el maíz más barato del mundo, la soja más barata del mundo con el tractor más caro del mundo. Son cuestiones que no tienen sentido y tenemos que empezar a abrir la economía. Yo creo que esa semillita la plantamos, se firmó el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur, pero es muy importante que la opinión pública entienda lo que significa la generación de empleo y valor agregado genuino, cuando Argentina entra en competencia. Y por supuesto que va a haber sectores de la economía que si se abre la economía van a crecer mucho más rápido que otros, pero en definitiva el PIB argentino, las oportunidades van a crecer como lo hizo Australia. Australia dejó el proteccionismo de lado y llegó a partir del agro al principio la minería y después servicios, etcétera, empezó a florecer otras actividades que ayudaron muchísimo a crecer y desarrollar la economía australiana o de Nueva Zelanda, como por ejemplo en Nueva Zelanda la leche, que empezamos con Luis Miguel el tema de apertura de mercados internacionales para exportar más leche, que ahora está llegando su fruto. Por suerte el gobierno hasta ahora no intervino en el mercado de leche, sí está interviniendo en el mercado de trigo y maíz de una manera silente, pero lo está haciendo, lo cual es la antesala de empezar de nuevo, cuando el productor olfatea que se interviene en el mercado de trigo, que pase lo que sucedió en la época anterior, donde Argentina llegó a producir 8 millones de toneladas de trigo y cuando se fue el presidente Macri se duplicó la producción a 19 millones de toneladas de trigo. Por ahora hay un arrastre de eso, que esperemos que esa inercia no la corten interviniendo en los mercados. Ya lo hicieron subiendo los derechos de exportación, ya lo hicieron alejando del precio del productor al precio internacional, pero de todos modos todavía queda una inercia de lo que fue haciendo el presidente Macri. Yo creo que ahora lo importante es entender esto, que todos sepamos que la manera de volver a lo anterior es al mismo camino de la apertura, es a través de la política, hay elecciones dentro de muy poco tiempo, y ahí de nuevo podemos empezar a mandar el mensaje que Argentina es capaz de hacer las cosas que hizo al principio del siglo XX, fin del XIX, dándole oportunidades a millones de personas que se desarrollaron en este suelo bendito. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Santiago. Disculpen, pero tengo la internet inestable. Me acaba de salir un mensaje y en algún momento se me cortó. No sé si Luis Miguel quiere hacer alguna reflexión antes o pasamos a las preguntas del público. Si te parece, vamos a las preguntas. Bueno. No sé, Fabián, usted me había dicho que quería preguntar algo. Fabián está anotado desde hace un ratito. Habilite el micrófono, Sí. por favor. Ahí está. ¿Me escucha? Perfecto. ¿Me escucha? Perfecto. Sí. Una pregunta para los dos. Yo considero que estamos en presencia del peor gobierno de la historia argentina. Digo de la historia argentina porque dicen 30, 40, 50, 60 años. Para mí es el peor gobierno que hemos conocido de hace años y años, digamos 100 o lo que sea. Con funcionarios prontuariados, muchos corruptos, muchos ineptos y muchos inútiles. Ya sabemos que lo que están haciendo con la inseguridad, mejor dicho, con la seguridad, con la inflación, con la pobreza, con la forma de salir al mundo, que en el mundo se nos ríen, no tenemos crédito. O sea, todas las cosas que sabemos que están haciendo mal, pero sobre todo muy mal este gobierno. De última, lo que estamos viendo de lo que han hecho con el tema de las vacunas, que se han robado la vacuna, que yo llamo gente asesina, porque esa gente que se vacunó de 18, 20, 30 años, que están matando a los viejos, como uno, digamos, que yo no estoy vacunado. Y yo ya le dije a mi familia, si yo me llego a morir por COVID, que hagan una denuncia penal a toda esta manga de inútiles. Entonces, también veo que la semana pasada o estos días
un delincuente como el expresidente, el ex vicepresidente Vudú, lo premian dando una cátedra en la Universidad de Buenos Aires. Es insólito. Como decimos en el campo, estamos todos chupados. Realmente es increíble. Entonces, como dice un amigo que está presente, Juan Sagardía, que es miembro de la asociación, ¿qué nos pasa como sociedad? Y yo me pregunto y no tengo respuesta, porque veo las entidades empresariales santafesinas, por ejemplo, que no dicen nada, que el rector de la universidad del Litoral, que es prestigiosa, una universidad de años, que no dice nada, que se callan la boca y que no sé qué es lo que pasa. O sea, yo no tengo respuesta cómo hacer para que la gente, yo creo que muchos, ¿me escuchan? Sí, sí. Mucha de esta gente, no sé qué es lo que piensan, porque están escupiendo para arriba, porque es grave lo que está pasando. No solamente con lo que yo planteo, es grave que estamos perdiendo la libertad, estamos perdiendo la propiedad privada, y cómo le digo a mis nietos, que yo almuerzo los fines de semana con ellos, que un profesor de una universidad es un delincuente. ¿Qué cara tiene el rector de la universidad para hablarle a los alumnos? ¿Cómo hacer con todas esas cosas? Una pregunta para los dos. Disculpen, que yo sea vehemente. La verdad que, bueno, tal cual, es como vos decís, pero bueno, creo que si una respuesta, digamos, corta me parece objetiva, vamos, como dijo Santiago del Solar recién, dentro de pocos meses va a haber elecciones. Entonces, esta continuidad institucional, haber podido terminar el periodo constitucional y poder transmitido el mando en paz, en tiempo y forma y en paz, creo que la gente puede, o que tuvo la oportunidad de haber comparado un gobierno y otro a los pocos días de haber asumido este gobierno. Y que si la elección, después de 4 años, con todas las cosas que no sabemos que no salieron, que hubiésemos querido, la oposición logró el 41%, no sé, no tengo ninguna encuesta, pero me parece que mucha gente que votó a Alberto Fernández pensando que iba a ser un moderado, que iba a sacar realmente el país adelante, muchos de ellos están arrepentidos. Bueno, creo que lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo, ¿no? Transmitir, comparar nuestra obligación, digamos, nuestra carga cívica, es decir, señores, cuando estuvimos en el poder, acá está nuestro informe. Esto llegamos 9, esto 7, esto 5, esto quedó en 0, esto que fue 10. Pero, a ver, ustedes veamos si ustedes pudieron superar o no esa marca o qué hicieron. En nuestra área, ni largaron todavía. Bueno, eso hay que transmitirlo a toda la gente que está a nuestro alrededor para que piensen que ese voto es el que va realmente a empezar a consolidar un cambio rotundo, que es el que necesita el país. Cambio rotundo, ¿por qué? Porque son legislativas estas. El primer paso será que la oposición pueda tener mayoría en la Cámara de Diputados y después que eso sea el trampolín para que cambien de signo político muchas provincias. Acá en Entre Ríos, por ejemplo, Macri ganó, o sea, Juntos por el Cambio ganó en el 2019, o sea que se puede repetir ese triunfo, pero no digo fácilmente, pero hay mucha chance, ¿no? Si sabemos elegir los candidatos, y de esa manera recuperar la presidencia de la Nación para retomar lo que bien decía de Santiago, que era un rumbo. Este gobierno hoy no tiene rumbo, no tiene una brújula, todos los días se contradice, y los resultados que está obteniendo desde el punto de vista de la economía, de la pobreza, son contundentemente negativos, ¿no? Te dejo, Santiago, corto acá. No mucho más. Yo entiendo a dónde iba la pregunta, que obviamente el ejemplo de Vudú, ¿no? Sí, yo no soy nadie para dar clase de moral, ¿no? Pero la grieta es moral. La grieta es moral. Poner a una persona como Vudú de profesor, ¿no? Es una cosa que
ni en el tango Cambalache, que hablaban de un burro y un gran profesor, que lo ponían al lado, como la peor comparación, pero ponían un burro, no ponían un delincuente y un gran profesor. O sea, Discépolo no imaginó semejante situación, porque es inimaginable. Hoy la grieta es moral, y repito, yo no soy nadie para dar clase de moral, pero lo es. Bueno, muchas gracias Santiago y Luis. Voy a hacer las preguntas, que hay un par de preguntas en el chat. La primera es de Alberto Shapiro y dice así: ¿es posible industrializar los productos agrícolas de exportación para no exportar productos en estado natural? En caso positivo, ¿cuáles serían los que se podrían industrializar? No, si empiezo es perfectamente posible, depende de la macro. O sea, la mayor riqueza que tenemos no es el clima, los suelos, el agua, sino la gente. Y hay gente muy talentosa que ya lo está haciendo y que podría hacer muchísimo más si tuviésemos una moneda, si tuviésemos una economía sana y inflación, tasas de interés, crédito, como cualquier país que compita con nosotros. Resumiendo, con las mismas reglas de juego que tienen nuestros competidores, el valor se va a agregar porque digamos, el talento y el conocimiento están. De cualquier manera, creo que también Santiago seguramente lo va a decir, el concepto de valor agregado cambió completamente, ¿no? De lo que en algún momento alguien imaginaba, ¿no? Hoy, a lo mejor no, hoy una heladera, un televisor, una computadora, un automóvil mismo, lo puede hacer cualquiera. Realmente, aparte se arman los pedazos en diferentes lugares del mundo. Ahora, poner un alimento fresco en un supermercado de Alemania con 1 metro de nieve, un durazno, una naranja, o lo que sea, bueno, no lo puede hacer cualquier país. Y hay una mala interpretación, entendemos nosotros, en muchos casos malintencionada, de qué es lo que significa exportar alimentos o qué es lo que significa exportar nuestros productos, ¿no? Porque, digamos, vale mucho más ese durazno natural, fresco, o un camarón recién pescado, que una lata de durazno natural. Y uno va a decir, no, pero la lata agregó valor porque está enlatada y porque pasó por una fábrica. Bueno, pero vale mucho más, insisto, esa uva fresca, esa fruta fresca, esa verdura fresca, o un producto de la pesca, o un corte de carne premium en un mercado que llegue lo más rápido posible, que a lo mejor hoy un producto cocido o preparado de otra manera que sí lo puede hacer cualquiera. O sea, teniendo en cuenta eso, el talento y las posibilidades están a la orden del día en la medida que haya condiciones económicas similares a nuestros competidores. Santiago. Sí, básicamente eso, ¿no? Hoy un alimento con trazabilidad de origen, con la historia, con un código QR explicando que ese durazno que llegó al supermercado, que dice Luis Miguel, que hay 1 metro de nieve en Alemania, en enero, hace 15 días estuvo en San Pedro de una finca, provincia de Buenos Aires, y te explica toda la trazabilidad de los productos que se utilizaron y llega al consumidor europeo. Hoy tiene un valor mucho más importante que esa lata de durazno, ¿no? ¿No es cierto? No es que es una cosa o la otra, pero el valor agregado hoy fue cambiando mucho de acuerdo a lo que aprecia el consumidor, ¿no? Un commodity puede ser 1 tonelada de maíz, 1 tonelada de soja, aceite de soja, harina de soja o un sedán 4 puertas. El tema es cuán bien lo haces y a qué precio lo haces. Por supuesto que, volviendo a lo que dice Luis Miguel, y me acuerdo un viaje que hice a Silicon Valley, que yo me quedé obsesionado con eso, viendo a los chicos que estaban haciendo la cantidad de cosas nuevas y ideas, estaba Google, bueno, imagínense lo que significa eso. Y había argentinos ahí. Y una de las cosas que intentamos con Luis Miguel, que es largo, pero es hacer un distrito de innovación tecnológica en el INTA Castelar, que avanzamos en parte, pero no lo logramos, un poco inspirado en lo que habíamos visto ahí en Silicon Valley. Y un argentino me dijo, mirá, si vos tenés un chico argentino que tiene capacidad, lo mejor que puede hacer como inversión es comprar un pasaje y venirse acá a San Francisco, a Estados Unidos.
irse, porque en Argentina es imposible. Acá se puede fracasar. Silicon Valley tiene el tamaño del partido de Trenquelauquen, 500.000 hectáreas. Yo como agrónomo veía un desierto, esto no sirve para nada, ¿no? No puedo sembrar nada, ¿qué puedo hacer acá? Bueno, son 6 PBI de Argentina en 500.000 hectáreas. ¿Por qué? No es que estén los genios ahí van los genios, van los chicos con ideas porque le dan las condiciones. En Argentina, ser empresario hoy está mal visto. Toda la carga impositiva que se le puede poner, todas las leyes laborales, toda la mafia sindical. Galperín, convengamos, no digo que lo echaron, pero casi. Le hace la vida imposible. El problema de Galperín es que hay uno solo, tenía que haber 50 Galperín en Argentina, generando empleo, generando ideas. Pero para eso hay que generar el ecosistema para que eso suceda. Y eso es un ecosistema de confianza. No puede ser que los funcionarios que tenemos hoy, de dónde vienen, los que están procesados, la justicia, quién es independiente, y ahí está el problema. Y para modificar eso, porque al final vamos a llegar a el producto elaborado que uno quiere ver, no sé, el producto argentino en la góndola europea, que tampoco está llegando el durazno porque tenemos un 19% de arancel. Chile no lo tiene porque no terminamos de ratificar el arancel Unión Europea-Mercosur. Pero para llegar a eso, el trabajo tiene que ser al final en las urnas, porque políticamente es la única manera de cambiarlo para que no estén estos funcionarios interviniendo en la justicia y generando las condiciones para que nadie quiera invertir en Argentina sabiendo que lo están buscando para sacarle lo que hizo. O sea, el que tiene una buena idea, que no piense en tomarse un avión y irse a Estados Unidos, que tenga la situación cómoda acá. Hoy eso no está pasando. La gente que tiene mucho patrimonio, o se hace uruguayo, se va a ir a otro lado, y los jóvenes con ideas se van a otro país. ¿Por qué? Porque no hacemos las condiciones. Tenemos que generar las condiciones. Y las condiciones, el cambio es político. Y la política se cambia en las elecciones. Quisiera agregar algo que a lo mejor suma, Alberto, si me permitís. Sí, adelante, por favor. En línea, para ratificar lo que dijo Santiago tan claramente, tengamos presente que los millones de inmigrantes que vinieron a fin del siglo XIX, principio del XX, ni por las tapas había todas las leyes y regulaciones y protecciones que hoy nos quieren vender que son necesarias para desarrollar un país. No había estabilidad del empleado público, no había leyes laborales de ningún tipo, no había nada, y el país creció, y todos se desarrollaron, y todos tuvieron, o la mayoría, un hijo doctor. Entonces, eso me parece un ejemplo que ya sucedió en la Argentina, lo que dice Santiago. Démosle las condiciones, el talento está. Y el proyecto que tuvimos de hacer un Silicon Valley, entre comillas, en Anita Castelar era eso. Porque decíamos, démosle las condiciones para que, en vez de Ezeiza expulse a nuestro cerebro, que sea la puerta de entrada de otros cerebros del mundo que quieran venir a aportar a nuestra economía, a nuestra producción, y que de paso le vaya bien y progresen y se llenen de plata, ¿no? No, seguro. Bueno, muchas gracias. Sí, ahí te doy, Juan. Quiero remarcar acá en el chat, tenemos un saludo de Shraga Eliab, que está en Seattle, nos está mirando desde Estados Unidos. Hola. Bueno, y ahora, Juan, ¿querés hacer una pregunta? Adelante, habilita el micrófono. Ahí está, ¿me escuchas? ¿Me escuchás? Sí, adelante. Bueno, estamos escuchando a dos personas que son políticos, han sido funcionarios, y es tan bueno escuchar a personas con experiencia. En la problemática que tenemos en el país, voy a aclarar primero, yo soy desarrollista y ya estoy entendido lo que significa la globalización, pero estoy entendido lo que significa la producción argentina o nacional. Pero no estamos hablando de la inflación. Yo no lo escuché hablar a ustedes de la inflación. Y la inflación es el deterioro más grande que tenemos en la economía de cualquier momento. De cuando estuvieron los que estaban y están hoy, y de cuando estuvieron ustedes, a los cuales yo voté. Y no estoy conforme con lo que hicieron, de ya se lo aclaro, por el tema de los intereses. Pero de cualquier manera, hablemos de la inflación, pero hagamos propuestas concretas. Yo hice un escrito que salió hoy acá en el diario Litoral y hago propuestas. ¿Y sabe cuál es el ruido de esto? Y que voy a ser un gil, porque hago propuestas económicas. Pero nadie se sienta a hablar de cómo salimos de esta situación de la inflación. Y señores,
o eliminamos todos los impuestos que tenemos, y ustedes los del campo, yo nací en el campo, soy hijo de tambero, conozco algo de eso, los están matando a la gente del campo. Y el gringo del campo sigue produciendo porque es gringo del campo, pero porque tiene el concepto de la producción. Pero no podemos seguir viviendo en un país con los impuestos que tenemos y los intereses. Y ustedes, muchachos que estuvieron en el gobierno anterior, no supieron bajar los intereses. No sé, un gringo del campo no podía ir al banco a sacar un crédito. Entonces fuimos en contra de la producción. Esa es mi opinión, yo los respeto, todos somos, no los voy a faltar el respeto a ustedes, han sido funcionarios, lo más importante, nadie puede hablar mal de ustedes, cosa que tenemos en la otra línea, pero si no hablamos de la inflación y cuál es nuestra propuesta, equivoquémonos. Ustedes, el partido de ustedes, tienen que salir a la calle a decir cómo eliminan la inflación. Dejemos de hablar del dólar, porque lo disfrazaron al dólar y el dólar reventó. Con una elección reventó el dólar, entonces era todo artificial. Yo les pido a ustedes que están en la política en serio. Yo quiero ser candidato y tengo todas las dificultades del mundo, pero si no se habla de la inflación, está de más todo lo que querramos hacer. Todos los dibujitos, que está todo lindo, está todo bien, pero si no hablamos de la inflación, ustedes tienen la gran oportunidad, por favor, hablen de la inflación, pero con propuestas, no con que la inflación se tiene que eliminar. No, no, yo propongo y el partido de ustedes diga, nosotros proponemos para la inflación tal cosa, corran el riesgo de que lo consideren Gil, como me consideran a mí. Con mucho respeto se los digo, y la verdad que es linda la charla porque han sido funcionarios y pueden hablar, que es lo importante, pueden caminar la calle. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Si me Gracias, permitís, Juan. le voy a contestar con hechos, no con propuestas. El gobierno de Macri, ¿cuál fue la intención? Tomando deuda, poner en marcha, bajar impuestos para poner en marcha el aparato productivo y sacar gente de la pobreza. Mientras tanto, hacer una baja de gastos a partir de bajar el déficit fiscal. Vamos a coincidir que la madre de la inflación es el déficit fiscal, que bajamos de más de 6 puntos y cuando nos fuimos lo dejamos en medio punto. Y seguramente eso nos costó la elección, ¿no? Porque tuvimos que actualizar tarifas, hubo que congelar digamos, ingresos de gente al Estado, no renovar contratos. Así que coincido con usted 1000 por 1000. Es la madre de los problemas y creo que en algún momento lo mencioné, no como inflación, sino tener una moneda sana y estabilidad económica. Pero es como usted dice, ¿y cómo se logra? Y yo creo que ya lo dije también, ganando en el Congreso. ¿Por qué no se pudo avanzar más? Porque tenemos minoría en las dos cámaras. Y cada vez que queríamos hacer una ley para bajar costos, bueno, ¿se acuerdan las 16 toneladas de piedra en la plaza? Entonces, por eso bien lo dijo Santiago del Solar también, el camino pasa por ganar la elección, tener mayoría en las cámaras, ganar la general, volver a tener la presidencia de la nación, las gobernaciones, bajar el déficit fiscal como ya casi lo logramos, estuvimos a medio punto, y de esa manera, cortando la inflación, tener tasa de interés e inflación similar a nuestros competidores. Yo le hago una pequeña corrección. Al principio del gobierno, cuando todavía tuvimos financiamiento, que se cortó en marzo del 2018 por la crisis mundial, nos cortaron el crédito a nosotros y a todos los países emergentes, durante 2 años hubo cualquier cantidad de crédito, hasta había créditos promocionales en algunos bancos al cero en un año. Y había créditos para ganadería, con años de gracia, con González Fraga en el Banco Nación, que sabe un montón de eso y que puso todas las herramientas para poder tenerlo. Después, como usted dice, bueno, no funcionó, se nos cortó el crédito, tuvimos que ir al fondo y lo demás es historia conocida. Pero no hay cambio posible si no se tiene poder para poder lograrlo. Cada ley costaba miles de millones de pesos al Estado Nacional, porque cada gobernador, hay que decirlo, cambiaba sus votos por plata. Así de simple. Y a cara de perro. ¿Querés que te acompañe esta baja de impuestos? Ningún problema. Dame 2.000, dame 3.000, dame 5.000, dame tal obra. Si no sabes qué, no te la voto. Entonces, también tenemos que dejar de lado la hipocresía.
Y cuando vemos que hay un funcionario hipócrita, o mentiroso, o estafador, o ladrón, hay que decírselo, o no hay que votarlo, o hay que votarlo en contra. Más vale que lleva tiempo, pero es el sistema. Pero cuanto más hablemos de este tema, más esté en la conversación, más rápido vamos a llegar. Pero no hay misterio, coincido 100%. Bajar la inflación, pero ¿cómo se baja? Bajando el déficit. Después que no nos dé miedo o culpa. Ah, no, pobre gente, pero ¿cómo no vamos a hacer? Bueno, pobre gente, todos tenemos que trabajar. Si tenés dos, mi padre me decía, tenés dos patitas, dos manitos, tenés que trabajar, viejo. Tenés que trabajar. Y punto. Y trabajar significa levantarte temprano, tener un empleador y cumplir con las tareas que te ocupan. Pero si después nos damos vuelta y decimos, no, pero pobre, no. Hay gente que necesita ser asistida sin ninguna duda, pero todos sabemos que hay un montón de gente que está recibiendo apoyo económico que tranquilamente podría trabajar. ¿En qué? En miles de cosas. Desde limpiar una banquina, desde barrer una calle, desde salir y podar árboles, cualquier cosa. Bueno, ese es el chip que todos nosotros creo que tenemos que cambiar para apoyar esas acciones. ¿No? Y después no salir a protestar, no, pero los derechos. A cada derecho, recién mencionaba, creo que la Universidad Litoral, yo estoy ahí, a cada derecho corresponde una obligación. A cada derecho corresponde una obligación. Bueno, estamos por los derechos nomás. Pero perdón, por ahí Santiago quiere agregar algo. ¿Santiago? Sí, no, el tema de la inflación, primero que no soy economista, ¿no? Pero no me quiero sacar el lazo. Es cierto que fue muy difícil todo lo que fue la baja del gasto público que dice Luis Miguel, que se hizo. Digamos, la inflación es, hasta donde yo sé, una consecuencia de la desenfrenada emisión monetaria que se usa para cubrir el déficit, principalmente. Hasta ahí llegan mis conocimientos, ¿no? Pero sabíamos que teníamos que bajar el gasto, y el esfuerzo, por lo menos donde estuvimos nosotros, lo hicimos, y repito, 53% bajar el gasto en un ministerio en términos reales, en 2 años, es como una frenada de golpe. Y el gasto público tiene amigos por todos lados, amigos, centenados, viudos, viudas, que vienen, le tocaban la puerta a Luis Miguel cada vez que se bajaba un gasto. No, pero no, en otro lado, acá no, siempre era en otro lado, acá no. Pero bueno, vimos mucho. Claro, sí, la mía tiene que estar. Era muy así. Y teníamos presiones de todo tipo, de todos lados, de amigos también, de lo que sea. Pero la decisión de Luis Miguel decía, yo no puedo dejar un ministerio gastando lo que está gastando. Y frenar eso no era tan fácil. El gasto público se frenó y se hizo retroceder durante el periodo de Macri. Pero por supuesto que políticamente te hace perder elecciones. Es muy difícil. Con Luis Miguel, la verdad, dijimos lo vamos a hacer igual. No venimos acá a, digamos, ustedes somos políticos, bueno, en mi caso yo estuve 2 años como funcionario y toda la vida como productor agropecuario. Y bueno, no sé, si algún día puedo ayudar en algo en Argentina, en la función pública, lo haré, pero si no, no. La idea era cumplir nuestro deber y bajar el gasto. Bajar el gasto público viniendo del sector privado, como Luis Miguel y yo sabíamos que eso, no podíamos ver el despilfarro, no lo podíamos ver. Y lo empezamos a bajar. Y nos costó mucho, y a nivel nacional el presidente Macri lo hizo, pero en 4 años no se pudo un déficit del 7% bajarlo al medio. Bueno, mismo el medio era mucho, porque nadie confiaba, esperando que si Macri no ganaba las elecciones, pasaba lo que pasó, ¿no? Que se iba a defoltear todo, y Argentina es un país poco creíble, sabiendo que hay gobiernos como el actual que generan expectativas negativas para cualquier inversor y para cualquiera que quiera invertir en el país. Entonces, no teníamos crédito externo y era muy difícil bajar la emisión a cero, como se hizo al final, el último año, pero como dice Luis Miguel, pues nos costó la elección porque era muy antipático. Perfecto. Muchas gracias, Santiago. Acá hay en el chat, más que una pregunta, una reflexión de Rosana, que dice así, como los potenciales votantes de un cambio político acceden a toda esta información comparada, concreta y fundamentada, porque si la gente se informa, dice, votará a retomar las ideas políticas del 2016-19. Si la gente se limita a recibir la información masiva que no analiza ni informa,
todas las opciones electorales lucen similares, aunque no sea verdad. ¿Es así, Rosana? ¿Me expresé bien? Sí, es así. O sea, esa es la pregunta. Yo soy docente en una universidad pública. Este problema lo tenemos también los docentes en la universidad pública. Nosotros a veces hemos sido hasta cuestionados y hemos tenido hasta apercibimientos por querer dar clase o los contenidos que corresponden. O sea, este tema es muy general en la sociedad argentina, no es solamente en la parte productiva, en la parte productiva hasta en la educación, hasta en todo, en el compromiso que se tiene socialmente cada uno en el rol que desempeña. Ahora, yo estoy todavía un poco perturbada de que no teniendo esta información disponible tan detallada como la que dio Luis Miguel y Santiago, muchos percibimos, o por lo menos los que votamos el cambio en el 2015 para el 16, percibimos que se estaba haciendo ese cambio y todo el esfuerzo para hacerlo en un contexto de realidad, de dificultades, y en la que pensamos que todos los sectores involucrados en la producción, en el análisis, en la economía, lo iban a contemplar al contexto. Y que todo el mundo iba a estar dispuesto a transcurrir el tiempo necesario para que un gobierno, que al menos tenía la intención de cambiar algo en 70, le iban a dar ese tiempo. Sin embargo, incluso hasta internamente, o los sectores que podrían haberse beneficiado, aunque sea con los pequeños pasos que se dieron en ese gobierno, llegó el 2019 y votaron otra cosa. O sea, es difícil para el argentino, pareciera, pensar en el mediano plazo simplemente, no en el largo, en el mediano. O sea, para dar tiempo a la continuidad de un proyecto. Entonces realmente es, a veces es muy, ¿cómo diríamos?, angustiante ver cómo volvemos a empezar cada vez, y los únicos que tienen largo plazo, tiempo para seguir destruyendo todo, es este gobierno que ya es, como le iniciaron la charla, es, diríamos, el modelo de la peor decadencia, porque hacen alarde de la corrupción, hacen alarde de todo lo que no se debe, y nos lo muestran en la cara alardeando el poder que tienen para someter a todos. Entonces, realmente yo no sé todavía cómo llegamos a estar hoy y no nos quedamos en el 2019 en las elecciones. Yo todavía no lo comprendo. Creo que vamos a perder mucho tiempo. Y si la gente común, yo participo de muchos grupos, asisto a muchas de estas reuniones, perdone que me parece que le estoy quitando demasiado tiempo sin ser del grupo, ¿cierto? Pero a mí me parece que la gente que es la que va a votar no está informada todavía. Y hay como un 10% que le dio lo mismo votar para un proyecto que otro, que si no se le demuestra fehacientemente, como se ha hecho en esta reunión, que no es lo mismo, y que realmente vamos a sufrir todas las consecuencias que se han dicho acá, se va a volver a constituir o se va a seguir afianzando el sistema que está. Eso es lo que yo temo. Me parece que tenemos que... por eso era la pregunta. ¿Cómo la gente común, que es la que tiene que votar, accede a toda esta información comparativa para que de una vez por todas la gente tenga la posibilidad de analizar libremente, o sea, de una manera autónoma? Yo creo que si no lo saben, lo intuyen. El tema es que en algún momento va a haber que esperar o generar un clic que haga que la gente diga, bueno, está bien, el gas no puede valer 4 pesos por mes, no puede valer. Me encanta, pero no tiene lógica. La luz no puede valer 10 pesos por mes y yo voy a dejar todas las luces prendidas. Cuando éramos nosotros chicos era apaguen la luz, no derrochen, ¿no? Bueno, eso, en un punto, y eso, bueno, y mucho, independientemente de estas conversaciones que por eso son más técnicas, depende del día a día. Depende del día a día de todos nosotros y del ámbito. O sea, otra cosa que nos enseñó en la Facultad de Derecho, no es para héroes. Y la política tampoco es para héroes. La política se genera en el ámbito de acción nuestra, donde vamos a buscar un servicio, a trabajar,
a esparcimiento, un deporte, con la gente que está a nuestro alrededor, decirle, viejo, ¿te diste cuenta que lo que vos me decías que esta gente iba a hacer no la está haciendo? O lo que vos decías que estaba mal en el gobierno anterior, resulta que ahora está 1000 veces peor. Bueno, es una militancia, digamos, de punto de vista personal, sería bueno autoayudarse a que la gente tome conciencia y ayude a ese cambio de rumbo. Sin los votos no se puede, y se necesitan todos los votos para realmente que esos cambios sean profundos. A mí me parece que estamos cada vez más cerca. Estamos cada vez más cerca. Ese 41% fue muy importante. Creo que de aquel momento ahora ha crecido, que va a haber una gran elección a favor de la oposición en las legislativas, y que es muy probable que la oposición gane la presidencia dentro de 3 años. Pero con, digamos, la premisa de que tiene que ser el cambio contundente y de entrada, por supuesto que hay que tener el poder, ¿no? Porque otra oportunidad, otra ida y vuelta como esta no es para cardíacos, ¿no? No hay cuerpo que la aguante. No sé si Santiago quiere agregar algo. No, sí, por ahí entiendo la parte de cómo comunicar esto, ¿no? Porque es cierto que los argentinos en general no resistimos estos males, pero tampoco resistimos los remedios. Nos caen mal los remedios, no los aguantamos, tenemos poca paciencia. Cuando Macri estaba haciendo un esfuerzo, no dijo sangre, sudor y lágrimas, porque nadie lo hubiera aceptado, pero en principio a veces leyendo el libro de él, de alguna manera lo da a entender que por ahí hubo que haber dicho algo parecido y haber mostrado un camino de más sacrificio. Que eso por ahí es autocrítica que se hizo, y explicar cuáles son los males y cuáles son los remedios y por qué el remedio a veces tiene contraindicaciones y a veces duele al principio. Pero también está la paciencia, no digo de todo el mundo, porque la persona indigente, le explicás esto, el que está en la total pobreza es muy difícil. Pero también hubo mucha gente que le tuvo poca paciencia al remedio, que dijo, no lo aguanto, cambien esto. Ya yo lo he escuchado, decía, cuando venga Alberto Fernández va a haber reactivación. Dice, ¿y por qué? Y bueno, porque va a haber reactivación porque eso ya no se aguanta más. Bueno, pero no había ningún motivo del por qué lo iba a haber, qué cambio de política iba a haber, que iba a generar lo que necesitamos, inversión, confianza, etc. Luis Miguel habló de un clic, evidentemente eso falta, ese clic. Por ahí los culpables en parte somos nosotros, que no hemos sabido comunicar bien cuál es el camino, la solución. Yo, productor, le he mostrado, ¿vos sabías que recibías entre el 90 y el 100% del precio internacional del maíz y el trigo durante 4 años? ¿Y hoy recibís el 50%? No. ¿Dónde sacaste eso? Te muestro los números. ¡Uy! ¡Qué bárbaro! Pero qué bien estábamos cuando estábamos mal, ¿no? Bueno, sí. No lo supimos explicar bien. Y yo creo que por ahí el trabajo es continuar explicándolo, mostrando los datos, debatiendo, y bueno, y es un esfuerzo, porque es vía democracia, elecciones, votación, cambio de autoridades, si no, no vamos a poder cambiar nada. Bueno, muchas gracias. Estamos con el tiempo cumplido, pero yo voy a tomarme la atribución de hacer una pequeña extensión a la reflexión y pregunta de Fabián. Hay una cuestión que a Fabián y a mí nos preocupa, porque es perfectamente comprensible que, como dijeron, como plantearon ustedes dos, en las elecciones hay que resolver el problema, ¿no es cierto? Votando. Ahora, lo que nos preocupa particularmente a nosotros es la actitud de las instituciones empresarias. No voy a decir cuáles para no ser odioso, pero en general, hay excepciones, pero en general las organizaciones que representan a los sectores empresarios no tienen una postura clara respecto de los intereses que deberían defender. Y parece muchas veces que tienen una actitud un tanto, para nuestro gusto al menos, por demás complaciente con los gobiernos de turno. Particularmente cuando empezó la pandemia, que apareció la diputada Vallejo
proponiendo que en retribución a los préstamos que hacía el gobierno, las sociedades anónimas cedieran al gobierno acciones, hubo un presidente de una muy distinguida institución empresarial acá en Santa Fe que salió en los medios a decir que él estaba de acuerdo. Cuando se planteó el problema de Vicentín, acá en la provincia de Santa Fe, ninguna institución empresaria dijo nada. Y eso no son hechos aislados, sino que es la generalidad del comportamiento de las instituciones. Entonces, la pregunta, no sé si es una pregunta, quisiéramos conocer cuál es su parecer o la reflexión que esto les merece. Bueno, creo que si no quiere decir el nombre de ustedes, lo decimos nosotros, no tenemos ningún problema. Y por suerte resistimos cualquier archivo porque con Santiago y con muchos otros del equipo nuestro de lo que fue Agricultura y muchos integrantes del gobierno y otros que no, tuvimos la característica de decir las cosas cuando tenían costo, ¿no es cierto? Si uno lee, por ejemplo en mi caso, si uno ve los discursos que yo daba en la Sociedad Rural Argentina en pleno kirchnerismo del año 2013, 14 y 15, bueno, ahí realmente tenía costo decirlo. Y en primera fila, en los actos de Cristina Fernández de Kirchner, están las personas o estaban los representantes de las entidades que vos bien decís. Bueno, creo que hace un rato dijimos la palabra hipocresía. Bueno, esas entidades están formadas por socios y hay honrosas excepciones. Córdoba es una. Y otras que dan vergüenza, como Entre Ríos, por ejemplo. Pero bueno, pero después estamos nosotros que podemos increparlos, que podemos cuestionarlos, que podemos repudiar esas actitudes de una manera pública, educada, fundada, pero sin límite. Y el momento de decirlo es ayer, es hoy, no hay que dejarlas pasar, porque evidentemente están acomodados, evidentemente este status quo le conviene a entidades empresarias y gremiales también. No puede haber ese abuso, porque evidentemente, digamos, no les conviene admitir o que la Argentina entre en una lógica de que el mundo cambió, porque se les terminan los privilegios, van a tener que trabajar, van a tener que competir, van a tener que ser productivos. Bueno, por eso les conviene esto y están olfateando, como decimos en el campo, están con las orejitas paradas, con los hollares abiertos, a ver dónde pueden encontrar una ventaja o un privilegio. Bueno, eso fue todo lo contrario, sucedió en el gobierno de Macri, que a pesar de venir de donde venía, fue implacable con los privilegios, fue implacable con las prebendas. Así que, pero bueno, eso que también decía hace un rato Santiago, ese gustito que quedó en muchos lugares, en muchos sectores, es el que tiene que volver a nuestra conciencia a la hora de votar ahora y dentro de 3 años. Decir, bueno, ¿vieron? La verdad que yo me equivoqué, porque pensé que Fernández realmente iba a llenar la heladera, pero yo me quedo con, no sé, en nuestro caso, cosecha segura, el expediente electrónico, la firma UE-Mercosur con Cancillería, porque todo lo que estamos viviendo hoy, a pesar de lo que nos prometieron, es una chantada. El populismo, a diferencia de lo que bien decía antes Rosana, lo que decía Rosana, el populismo vive día a día. ¿Qué va? Mediano plazo es 4 siglos para ellos. Ellos están día a día viendo qué es lo que tienen que decir para ganar un día. Y lo que va a pasar la semana que viene no tienen ni idea. No tienen un plan, no tienen una proyección de absolutamente nada. Entonces, bueno, pero esta comparación tan brutal que ocurrió en diciembre del 19, bueno, tiene que madurar y tiene que el cambio venir a través de las urnas, con el gusto fresco, con el olor fresco de lo que significó un gobierno y otro, con aciertos y errores, pero con un rumbo totalmente diferente. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos el tiempo cumplido, no sé si los invito, digamos, a una reflexión final que nos pueden dejar Luis y Santiago. Dale, Santiago. Avanti. Bueno, gracias. No, yo creo que todos hemos tenido en nuestra familia un sueño de Argentina, de lo que puede ser,
Y yo creo que no tenemos que perder eso, porque entiendo que muchos bajamos los brazos, decimos, bueno, esto no puede ser, es un desastre, lo que comentaban de vudú, lo ves dando clases, y a veces da ganas de agarrar el sulky a patadas y decir, bueno, miren, ya está. Pero no, yo estoy convencido que hay mucha gente, yo vi mucha gente en el gobierno, muchos chicos jóvenes que estaban dispuestos a esforzarse para cambiar Argentina. Y yo creo que ahí está el apoyo que le tenemos que dar en las próximas elecciones a quienes quieran trabajar por el país y hacer un esfuerzo para cambiar el rumbo de Argentina, que yo creo que estamos todavía en época de hacerlo. No hay que bajar los brazos, no hay que perder, no hay que tener miedo, hay que participar en las instituciones gremiales, del agro o de la industria, la que sea, y tratar de cambiar ese empresario que le busca la vueltita para conseguir una prebenda y quedar chupar en las medias a un funcionario, bueno, de adentro, y que decir, mira, esto no camina. Lo podemos hacer. Las elecciones están próximas, hay hartazgo de esto también, hay mucha gente que está harta de esto. Convengamos que Macri y el gobierno de Macri, donde me incluyo, y no estuvo Luis Miguel, cometimos un montón de errores, pero fuimos de buena fe y con un rumbo claro hacia dónde queríamos ir, y estoy convencido que con ese rumbo Argentina puede salir adelante. Hay revancha, hay elecciones, vamos para adelante. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Luis, ¿algo más? Brillante cierre de Santiago, y me quedo con la última frase: hay revancha, siempre hay desquite. Entonces, bueno, y ojo, y nosotros tenemos, digamos, hacemos autocrítica por vocación y porque nos parece la forma decente de presentarse a rendir cuentas, pero hay que meter presión para que los otros lo hagan también, ¿no? Están las entidades, la gente, los referentes, el público en general. Hoy tenemos una gran ventaja todos, que están las redes sociales, con un tuit uno puede llegar a cualquier parte, o el Facebook o Instagram, o sea que el tema es generar conversación, no quedarse callado y seguir defendiendo los valores que creemos que son los correctos. Bueno, muchísimas gracias. Entonces no me queda más que agradecerle a Luis Miguel, a Santiago y a todos quienes amablemente nos han acompañado. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias. Un honor fue. Gracias.